Muy buenas tardes, queridas familias, apoderados. Tenemos el agrado en esta oportunidad de poder presentar toda la información relacionada con el proceso de exámenes libres. Les pido que puedan revisar esta presentación y cualquier duda que tengan después de ella nos puedan comunicar a través del WhatsApp de comunicaciones para poder responder. Vamos a ver, los temas a revisar hoy día serán qué es la validación y cuáles son los requisitos para poder realizar esta validación, cuándo y cómo son las inscripciones, cómo es el proceso de examinación propiamente tal y cuáles son los resultados de este procedimiento. Lo primero que podemos hacer es comprender qué es la validación de estudios. Bueno, Mineduc lo define como el proceso en virtud del cual se otorga certificación de estudios de algún determinado curso o nivel a las personas que, habiéndolo solicitado, aprueben la rendición de exámenes libres. Para ello, Mineduc dispone de colegios examinadores, que son básicamente colegios públicos, donde los niños pueden concurrir y realizar el examen libre y poder concluir este proceso de validación de estudio que están llevando en casa. Este proceso de validación puede ser realizado por estudiantes que cumplan al menos una de las siguientes condiciones. Como primer lugar, que no hubieran realizado estudios regulares o que los hayan interrumpido, es decir, que hayan estado periodos largos fuera del sistema escolarizado y necesiten hacer ahora una regularización de estudios. En el segundo caso, aquellos que hubieran realizado estudios durante el año en establecimientos educacionales no reconocidos oficialmente por el Estado, entre los cuales entran los colegios virtuales, las escuelas libres. Por lo tanto, este es el punto en el cual se ampara la solicitud de exámenes libres de nuestros estudiantes. Y en tercer lugar, aquellos extranjeros que ingresen a Chile o chilenos que retornen de otros países y que necesiten hacer sus validaciones de estudio. Un punto importante a considerar es esta pregunta: ¿pueden inscribirse los niños si han estado matriculados durante el año en un colegio tradicional? Mineduc dice que no podrán inscribirse para rendir exámenes de validación los menores de 18 años que hayan estado matriculados en un establecimiento educacional reconocido oficialmente durante el mismo año en el que se solicita la validación. Es decir, si los estudiantes estuvieron durante este año matriculados en un colegio tradicional, Mineduc señalaría que no podrían rendir exámenes libres. Sin embargo, dice, salvo aquellos casos justificados por motivos de salud, debidamente acreditados con certificado médico, o informe psicológico, o psicopedagógico, o social. En rigor, esta es la posibilidad de poder realizar el examen libre a través de la presentación de un certificado en el cual usted manifieste su decisión o el requerimiento del profesional para rendir exámenes libres durante este año. Como experiencia podríamos decir que efectivamente en los últimos años este certificado no se ha estado solicitando, no se ha pedido, pero Mineduc está en la facultad de hacerlo, si lo pide corresponde, no el colegio desde el cual lo está retirando, sino el Mineduc a la hora de hacer la inscripción de exámenes libres. Por lo tanto, ese es un punto importante a considerar en aquellos casos de estudiantes que han estado durante este año matriculados en un colegio tradicional. Revisemos cuáles son los requisitos para realizar la validación de estudios. Como punto importante se destaca en la normativa de Mineduc que los estudiantes deben ser inscritos por sus apoderados o tutores legales. Hasta hace pocos años el Mineduc nos permitía hacer la inscripción como colegio en forma centralizada. Sin embargo, ahora la solicitud se realiza vía internet y con clave única, por lo cual cada apoderado debe realizar esta gestión. Nosotros, por supuesto, estaremos siempre ahí apoyando. Como 3 puntos principales dentro de todo este proceso, vamos a resumir y luego vamos a profundizar cuáles son los pasos a seguir. Primero, reunir la documentación. ¿Cuál es la documentación que se solicita para esta inscripción? Bueno, el certificado del último año cursado y aprobado por el estudiante. Este certificado debe estar visible en las páginas de Mineduc. Ya vamos a ver cómo podemos chequearlo. Junto con ello, tener una fotocopia de las cédulas de identidad, tanto del estudiante como del apoderado, y luego llenar el formulario de inscripción una vez que se abran las
fechas de inscripción por parte de Mineduc. Luego, en segundo lugar, tenemos que realizar esa inscripción vía internet en las fechas determinadas. Y finalizaremos coordinando con el colegio examinador, asistiendo a los exámenes libres y requiriendo el certificado provisorio para luego solicitar que sea subido a las páginas de Mineduc. Como primer punto entonces a realizar, recibirán este link para que puedan revisar en las páginas de Mineduc si el certificado de estudio de sus hijos ya está visible, y ese es el primer requisito para la inscripción de exámenes libres. Solamente que esté visible, no necesita imprimirlo, no necesita adjuntarlo, solamente necesita asegurarse que el documento esté visible en esta página web. Para ello, usted deberá ingresar el número de RUT y la fecha de nacimiento de su hijo, indicar que no es un robot y buscar. Si el certificado aparece visible, entonces no necesita hacer nada más respecto a este punto. Si por el contrario el certificado no está en la lista de certificados de estudio que están ingresados en esta página, entonces daremos un segundo paso que será en el siguiente link que también le enviaremos, y donde usted solicitará la subida de este certificado a las páginas de Mineduc por medio de completar este formulario simplemente y enviarlo para que Mineduc en un plazo de alrededor de 20 días pueda responder con el certificado ya listo en la página web. Por eso este sería el primer punto a realizar y lo pueden realizar desde ahora mismo. Una vez reciban los links, pueden empezar a revisar si los certificados están, y si están, nos quedamos a la espera de apertura de la fecha de inscripción de exámenes libres, y si no está, entonces pasan al segundo punto, que es solicitar el documento y tenerlo listo para cuando abran las fechas de exámenes libres. Vamos a profundizar un poquito más entonces, nuevamente, cuáles son los pasos a seguir dentro de este proceso de inscripción de exámenes libres. Previamente, es decir, ahora, verificar en internet que el certificado de estudio esté disponible y contar con su clave única. Si eventualmente no contara con clave única, podría también generar una cuenta en Mineduc con algún correo electrónico al cual le van a llegar todas las confirmaciones de información que usted realice a través de Mineduc. Como segundo punto, entonces, reunir los documentos que serían las cédulas de identidad de estudiante y apoderado, y tener la disposición entonces para llenar un formulario de inscripción que se va a entregar al momento de abrir la fecha de inscripción de exámenes libres. Respecto del certificado médico, como tercer punto, tendrían que evaluar entonces si en el caso de sus hijos van a necesitar presentar algún tipo de certificado. Ese certificado se va a presentar si es que lo solicita Mineduc en el momento de inscribir el examen libre, no al momento de retirarlo del colegio. Eso lo pueden incluso consultar en el call center de Mineduc en el teléfono 600 600 26 26. Pueden hacer la consulta si efectivamente en el caso particular de sus hijos corresponde o no, pero básicamente si ellos estuvieron matriculados durante este año en un colegio tradicional y van a rendir exámenes libres, Mineduc está en la facultad de solicitarlo. Reiteramos que no ha sido solicitado en el último tiempo, pero si lo piden hay que presentarlo. Luego, al momento de la inscripción, una vez que Mineduc abre las fechas para inscribir exámenes libres, se deben subir los documentos, llenar el formulario y enviar. Y luego de eso, Mineduc enviará una confirmación a su correo electrónico de que la solicitud ha sido hecha, y tienen un plazo de 10 días para poder responder con la autorización o con alguna observación. Finalmente, tenemos entonces como resolución que dentro de 10 días usted podrá hacer ya el seguimiento para saber si esa autorización fue realizada. No esperen hasta último momento para hacer ese seguimiento. Recomendamos que no más allá de 10 o 15 días ustedes ya puedan estar mirando en su correo o en la página del Mineduc si la autorización ya salió. Pudiera, por supuesto, tener algún retraso sin ninguna duda, puesto que hay una alta demanda de inscripciones para exámenes libres, pero no podría en ningún caso superar un mes. Volvamos a mirar entonces ya un poco más en calidad de repaso
Vamos a ver en el punto 1, previamente entonces chequear y reunir documentos. Eso lo podemos hacer desde ahora. En el punto 2, y ya tenemos la fecha de apertura de la inscripción de exámenes libres. En el punto 2, entonces, a partir de abril, vamos a gestionar la solicitud de exámenes libres para rendir en el mes de octubre. Como punto 3, entonces, después de 10 días aproximadamente, vamos a hacer el seguimiento a la respuesta de Mineduc. En cuarto lugar, y esto antes del examen libre, unos 20 días antes del examen libre, o un mes antes del examen libre, vamos a tomar contacto con el colegio examinador. Usted va a enviar la autorización que le dio Mineduc, va a requerir la fecha exacta y el horario en el cual sus hijos deben presentarse para rendir el examen libre y consultar si existe algún temario adicional que deba revisar. Finalmente, el día del examen se van a presentar en las jornadas que corresponde, llegando con anticipación debida, portando su cédula de identidad, lápiz, goma. En el caso que corresponda pueden llevar calculadora y diccionario de inglés y bueno, seguir los requisitos y protocolos que establezca el colegio examinador. Algunos puntos interesantes a tener en cuenta respecto del proceso de examinación. Primero, respecto de los temarios, saber que Mineduc establece un temario a nivel nacional, que son porciones del currículum completo, partes que considera como más importantes para poder examinar y lo establece como un temario nacional. Los colegios a su vez tienen la facultad de elaborar cada uno la evaluación que prefieran para poder tocar los puntos del temario. Como segundo lugar, podríamos hablar de las pruebas y decir que el examen libre corresponde desde primero básico hacia arriba. Kinder no rinde, por lo tanto el primero básico no necesita chequear la existencia de un certificado previo para poder presentarlo en la inscripción de exámenes libres. Desde primero a cuarto básico, las asignaturas que van a rendir son lenguaje, matemáticas, ciencias e historia. No rinde en inglés, sino desde quinto básico hacia arriba. Luego, ¿qué podemos decir respecto del apoyo que pueden recibir los niños? El Mineduc establece que desde sexto básico podrían llevar calculadora y diccionario de inglés a la sala, pero no pueden llevar un celular. Respecto de la evaluación diferenciada, sería interesante que puedan saber que aquellos niños que tengan la necesidad de poder solicitar una evaluación distinta al resto de los niños por causa de una necesidad especial educativa, pueden presentar un certificado de psicólogo o psicopedagogo que los atiende para poder recomendar esta evaluación diferenciada. Esto significa que los niños podrán acceder a más apoyo y una escala de calificación distinta. Respecto a la modalidad del examen libre, esta se realiza en forma presencial. Eventualmente y muy eventualmente ha ocurrido que se han tomado exámenes libres de manera virtual, pero ha sido en procesos de plena cuarentena. No podemos asegurar que eso ocurra este año, pero la consulta la pueden hacer de todas formas. Estas son preguntas de alternativas múltiples en su mayoría, muy escasamente van a pedir algún tipo de desarrollo o algún trabajo extra. Ha ocurrido, pero no es lo habitual. En general el examen libre es una evaluación escrita con respuestas de alternativa múltiple. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en las fechas. Hemos destacado en esta lámina 3 puntos en rojo, que son las fechas más importantes y que afectan a la mayoría de los niños del colegio Imagina. En primer lugar, establece Mineduc como fecha de inicio de inscripción el 18 de abril. Por lo tanto, desde el 18 de abril y hasta el 9 de septiembre, usted tiene plazo para realizar la inscripción de los exámenes libres. Por supuesto que lo óptimo sería realizarlo lo antes posible, no esperar los últimos meses. Es necesario hacerlo con tiempo para poder resolver cualquier dificultad, cualquier retraso y poder llegar correctamente a la fecha de los exámenes, que sería en este caso en el tercer círculo rojo. Especificamos el tercer periodo de examinación, que es para todos los cursos menos el cuarto medio que rinde antes, y esto sería del 11 al 24 de octubre. Ese es el plazo que Mineduc establece como examinación del mes de octubre. Cada colegio examinador
puede determinar dentro de ese periodo la fecha exacta en la cual tomará los exámenes. Puede definir que sea todo en un día en el caso de los más chiquititos, o que sea durante más días dentro de ese periodo para los casos de los estudiantes más grandes. Entonces tenemos nuevamente desde el 18 de abril y hasta el 9 de septiembre podemos inscribir exámenes para el tercer periodo, que es para todos los cursos menos cuarto medio que rinde antes, y los exámenes serían del 11 al 24 de octubre. Bueno, para finalizar vamos a realizar una serie de preguntas y respuestas que les ayudará seguramente a resolver algunas dudas, y les reiteramos que si quedan dudas después de esto, ustedes nos pueden escribir para poder ayudar. Primero, ¿cómo conocer los resultados de este examen libre? Bueno, cada colegio examinador va a publicar en su establecimiento una lista indicando el resultado del examen libre para cada uno de los niños. Una vez conocido este resultado, ustedes podrán recibir un certificado provisorio, que es un documento en papel que ustedes pueden guardar, y en él van a conocer si los niños aprobaron, con qué calificación y a qué cursos fueron promovidos entonces. En segundo lugar, ¿qué hay de los certificados de estudios? Bueno, como decía, este colegio examinador entregará un documento provisorio, que es un certificado, el cual usted deberá también, tal como lo va a hacer ahora al inicio, si es que no estuviera en línea, va a solicitar a través del mismo formulario que ese certificado que le entregó el colegio pueda ser subido a las páginas de Mineduc para poder visualizarlo y tenerlo listo para la inscripción del año siguiente. La recorrección. ¿Qué es la recorrección? Es la oportunidad que ofrece Mineduc para que los apoderados puedan revisar el examen libre de los niños. Esta revisión se realiza en una fecha determinada, en un formato determinado y bajo protocolos que impiden la salida de los exámenes libres desde el establecimiento. No se pueden copiar, fotografiar, pero sí se pueden revisar, y si usted detecta alguna corrección mal hecha en el examen, puede solicitar a través de un formulario que esa evaluación sea revisada para que pueda obtener la calificación que usted estima que es la que corresponde. Luego, en el caso de los temarios, ¿qué son los temarios? Es una guía, una pauta que establece Mineduc a nivel nacional para poder realizar las evaluaciones con los temas más relevantes y que le interesa evaluar a Mineduc para poder otorgar la validación de estudios. Cada colegio tiene la facultad de poder realizar la evaluación de acuerdo a ese temario. Es importante, quizás cuando hagan también la recorrección, si es que necesitan hacerla, chequear que efectivamente las preguntas que se realizaron en la evaluación correspondían efectivamente al temario determinado por Mineduc. Finalmente, como últimas preguntas, ¿podemos acompañar a los niños al examen libre? Sí y no. Sí, es obligación asistir al establecimiento educacional con los niños el día del examen. Los niños no deben ir solos, deben ir con sus padres, apoderados o tutores, deben llevar su cédula de identidad y deben estar presentes en el establecimiento el día del examen. Sin embargo, a la sala de clases donde van a realizar el examen no pueden entrar apoderados, los niños entran solitos, obviamente están con profesores que van a estar ahí acompañándolos y guiándolos, pero los apoderados no pueden ingresar. ¿Qué hay de la aprobación de un curso? La aprobación se dará si el estudiante alcanza una nota mínima de 4 o de 4,5 si es que tuviera un promedio rojo. Esto es la misma norma que aplica para los colegios presenciales. Esta aprobación va a conducir entonces a un certificado de estudios donde se promueve al estudiante al siguiente curso. Y en el caso de enseñanza media, esta misma nota es la que se constituye el puntaje NEM para el niño. ¿Hay repitencias en este proceso? Sí, si no alcanza la nota mínima, quedará reprobado y deberá inscribir al siguiente periodo de examinación. Es decir, si un estudiante repite en el mes de octubre, podrá inscribir inmediatamente para el mes de junio y ponerse al día de inmediato al año siguiente. No necesita esperar todo un año para poder ponerse al día. Y si rinde en junio, puede inscribirse para el mes de octubre nuevamente en el caso que haya una repitencia. Respecto a los niveles de estudio o de examinación,
Hay familias que nos preguntan si pueden hacer 2 o 3 cursos en un año para poder regularizar, y eso va a obedecer solamente a la autorización que Mineduc pueda otorgar. Mineduc va a evaluar respecto de cuál es el caso particular de cada estudiante, si ha perdido años escolares anteriormente, si tiene la edad suficiente, si se enmarca dentro de los niveles que Mineduc establece como bloques, y si cuenta con establecimiento examinador disponible con las evaluaciones para poder realizar esa regularización de estudio. Si es así, Mineduc lo autorizará, pero será todo en forma muy particular. No podemos hablar en términos generales de este proceso, pues tiene que ver con el caso particular de cada estudiante. Bien, hemos llegado al final de la presentación. Entonces, para resumir, lo que podemos hacer ya desde ahora es la revisión del certificado de estudios del año anterior o del último año cursado, que esté disponible en las páginas de Mineduc. Si no es así, hacer la solicitud a través del formulario también vía internet. Ahí no necesitan ninguna clave, solamente escribir los datos de acuerdo a como aparecen en su registro civil. Una vez recibido los certificados o comprobado que están listos para que están visibles en la página de Mineduc, entonces vamos a esperar la próxima fecha, que es el 18 de abril, y ahí vamos a comenzar el proceso de inscripción de exámenes libres. Ese proceso lo va a realizar usted como apoderado desde su casa, vía internet, con la clave única. Y luego vamos a ir durante el año entonces entregando más información en la medida que nos acercamos a los exámenes libres. Les recordamos que este es un proceso de tramitación, es un proceso que no debería marcar su año escolar en términos de vivir o desvivirse para este proceso de exámenes. Vamos a trabajar todos para que los niños les vaya bien, pero es importante que sepan que los niños deben ir motivados a esta jornada, no aterrados. No se están jugando la vida, se están jugando el poder certificar los conocimientos que están adquiriendo durante el año. Por lo tanto, la primera recomendación es tener calma, tomarlo como un proceso más dentro de todo lo que están haciendo, y enfrentarlo con alegría, como una experiencia nueva. En ningún caso los niños deberían ir estresados a este proceso, por lo tanto eso va a depender de cómo los papás proyecten esta actividad de fin de año. Bien, les dejamos invitados entonces a que puedan enviarnos cualquier duda que tengan, estaremos gustosos de poder responder y seguimos en comunicación con más información en breve. Un abrazo.